Mi abuela siempre me decía que en Semana Santa era malo dormir con las ventanas abiertas, sobre todo los Viernes Santos. Así que desde que era muy niña siempre vi que mi abuela, los Viernes Santos, cogía y cerraba toda la casa después de mediodía. No dejaba que nadie jugara o hiciera ruido. No se salía a la calle, no se prendía ningún aparato, ni se cocinaba, tampoco podíamos alzar la voz o reírnos. Siempre le preguntaba por qué, pero nunca quería decirme, hasta que un día, a eso de las 3 de la tarde, un Jueves Santo, me la encontré en su cuarto rezando y llorando. Le pregunté si le había pasado algo y me dijo: mija, es que mañana vienen a buscarme. Yo quedé extrañada, nunca había sido de creer en cosas de espíritus y esas vainas. Pero cuando mi abuela hablaba siempre lo tomaba con respeto porque ella sabía muchas cosas de ese tema. Aquel Viernes Santo todos nos encerramos antes de mediodía. En la casa éramos 5, mi abuela, mi mamá, 2 primos y yo. Vivíamos en la casa que había construido mi abuelo con todo su trabajo. Yo siempre había vivido allí, pero nunca me habían contado la historia del por qué mi abuela nos encerraba a todos precisamente ese día. Me contó un día mi mamá que mi abuelo, siendo aún un hombre muy joven, sufrió un cáncer muy duro, el cual lo hacía delirar y gritar de dolor en la cama como si se estuviera desgarrando por dentro. Fue una época muy tormentosa en la casa, todos esperaban lo peor. Pasó varios meses postrado, desahuciado, prácticamente al borde de la muerte. Los médicos le daban de 3 a 4 meses. Pero un día de esos, sin avisarle a nadie, mi abuela se fue de viaje por varias semanas. Nadie nunca supo a dónde fue. Solo que cuando regresó tenía la cabeza rapada y usaba un trapito rojo en la muñeca izquierda. Y que a los pocos días de haber regresado, inesperadamente mi abuelo se curó. Que simplemente se levantó un día como si nunca hubiera tenido nada. El cáncer se había curado. Dice mi mamá que desde ese día mi abuela no volvió a salir de la casa y todos los años, en Viernes Santo, no recibía visitas ni dejaba que nadie saliera. Pasaron los años y mi abuelo murió en un accidente de caballo. Al año siguiente nací yo. Mi abuela duró 6 años encerrada en su cuarto. Solo se la escuchaba orar. Mi mamá le pasaba los alimentos, pero ella no dejaba que nadie la viera. Tanto así que yo la conocí después de mi cumpleaños número 5. Un día me la tropecé en el pasillo, me miró y me abrazó llorando. Desde ahí siempre hablaba conmigo de cosas de su infancia, de su vida, de su mamá, de sus cosas, pero nunca tocaba el tema de su cabeza rapada, ni del trapo rojo en su muñeca, ni de los Viernes Santos. Es más, nunca lo supe. Lo único fue aquella vez cuando ya iban siendo más o menos las 11 de la noche. Como todo Viernes Santo, había sido un día eterno y caluroso. Todos estábamos despiertos pero tumbados en silencio en el piso de la sala, hablando en voz bajita cosas de pelados. De pronto, no sé si fui la única, pero escuché como unos susurros que venían desde el piso de arriba. Pensé que había dejado el radio encendido, así que subí a apagarlo antes de que mi abuela se molestara. Todas las luces estaban apagadas, recuerdo, excepto la de la lámpara del escritorio en mi cuarto, que me dejaba mantener encendida porque la luz amarilla apenas y se alcanzaba a notar por fuera de la habitación. Subí las escaleras con cuidado porque los escalones rechinaban al pisarlos. Crucé por mi cuarto y vi que había dejado mis libretas en el piso. Entré a recogerlas y fue ahí cuando empecé a escuchar nuevamente los susurros. Venían de la habitación de al lado, la de mi abuela. Recogí mis cuadernos con mucho cuidado, tratando de poner atención a lo que decía la voz de mi abuela al otro lado, pero no alcanzaba a entender. Salí entonces llena de curiosidad y a la vez con miedo, a ver qué era. Crucé el pasillo hasta el otro extremo donde estaba la puerta del cuarto, apoyándome en el barandal para no tropezar en la oscuridad. Desde allí alcanzaba a ver la sala y la silueta de mis primos en el piso aún conversando entre ellos. Cuando estuve enfrente de la puerta vi que estaba entreabierta y que un resplandor blanco iba y venía dentro de la habitación. Abrí con cuidado de no hacer ruido, pues todo en esa casa tenía la costumbre de delatar al husmeante con sus chillidos de madera vieja. Asomé la cabeza y vi la cama de mi abuela intacta, tersa, resplandeciente con la luz de la luna, difuminando las faldas de las sábanas blancas. Parecía una escultura de mármol. Daba la impresión que hacía mucho tiempo nadie la usaba. Di 2 pasos hacia adelante y vi a mi abuela sentada en un viejo banquito donde siempre leía la Biblia. Delante de ella tenía un tablón acomodado sobre el marco de la ventana que estaba abierta de par en par. Allí tenía puesta una vela y el rosario de palo de matimbá que le regaló su madre cuando era una niña. Las voces que se oían no eran de ella.
provenían de la calle, como si estuvieran justo enfrente de la ventana. Era como si varias personas repitieran la misma oración al tiempo. Mi abuela estaba ahí con las manos empuñadas, con los ojos cerrados y orando mientras se tambaleaba de atrás adelante. Podía alcanzar a ver con el reflejo de la vela cómo le salían chorros de sudor de la frente y cómo su cuerpo temblaba al punto que hacía resonar las patas del banco contra el piso. Algo estaba pasándole. Sin embargo, no me atrevía a interrumpirla. El miedo no me dejaba dar un paso más, no me dejaba hablar. Era como si tuviera un enorme peso entre pecho y garganta. De pronto vi algo que me aterrorizó. Varias personas vestidas con túnicas blancas pasaron delante de la ventana como si estuvieran caminando por una calle, estando la habitación en un segundo piso. Llevaban los brazos recogidos en el pecho y entre sus manos llevaban una vela encendida. Iban repitiendo unas palabras extrañas, algo relacionado con una tal montaña de Sorte. Nunca había escuchado eso. En ese momento mi abuela alzó la voz, clamando y reprendiendo. Yo estaba paralizada, las lágrimas me salían solas, no asimilaba lo que estaba viendo. Peor fue cuando vi un rostro de una mujer idéntica a mi abuela, pero con la piel pálida y demacrada, asomarse de un lado de la ventana. Se quedó ahí observándola por un par de segundos, luego tomó la vela que estaba en la ventana y se fue. Todo quedó oscuro. En ese momento, mi mamá entró al cuarto, me tomó del hombro y me sacó de allí regañándome entre dientes. Al día siguiente, mi abuela amaneció en su cama, muerta. Lo más extraño, y lo que todavía no me explico, era que tenía el cabello largo y la piel pegada y seca como si hubiese muerto hace varios meses.